tardes, estimados estudiantes. Ahora revisaremos el tema de anomalías geniturinarias. A modo de repaso, veremos la anatomía quirúrgica del retroperitoneo, recordando que dentro del retroperitoneo tenemos a órganos principales como son los riñones, los grandes vasos y los uréteres. Como vemos en la imagen, los grandes vasos. Las alteraciones anatómicas van a estar en relación al desarrollo embriológico que veremos a continuación. Dentro de los órganos principales que están dentro del retroperitoneo son los riñones. Como vemos, los riñones están formados por la corteza, la médula renal y la pelvis renal. De igual forma, a nivel del hilio renal, la arteria y la vena renal. Dentro de la estructura, vemos que la aorta va a dar las ramas principales, que son las arterias renales. Y las venas renales van a drenar a la vena cava. Dentro de la estructura del aparato excretor, ya hemos mencionado anteriormente los cálices renales y la pelvis renal. De igual forma el uréter y las relaciones anatómicas que tiene este, con los vasos, con las cadenas ganglionares y la desembocadura que va a tener lógicamente en su unión con la pelvis, formando todo el órgano excretor hasta la vejiga. Dentro de la embriología del sistema urogenital, vamos a recordar la embriogénesis humana. La embriogénesis humana que inicia desde el momento de la fecundación y progresivamente va a ir presentando la multiplicación, la formación de la mórula, de la blástula y posteriormente el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Como vemos en esta imagen, el desarrollo embriológico del riñón está dado principalmente por el mesodermo. Como vemos nosotros, se va a ir a formar lo que se denomina el pronefros o el riñón rudimentario. De igual forma, estas nefronas van a ir a unirse y también vamos a tener la formación de la cresta urogenital y posteriormente la formación de la estructura rudimentaria renal, que está constituida por el riñón y el sistema excretor y de igual forma las gónadas. Dentro del desarrollo embriológico del riñón, vemos cómo se va a ir a formar la estructura celular propiamente dicha a nivel del glomérulo y cómo posteriormente se va a ir a desarrollar la formación de los túbulos colectores y formar todo lo que corresponde a la parte de la corteza renal. Dentro de las malformaciones renales y ureterales, vamos a describir a las anomalías del desarrollo renal. La agenesia renal bilateral, que se va a denominar dentro del síndrome de Potter, se presenta en 1 de 4,000 pacientes. Cuando es unilateral, en 1 en 1,000 a 1,500 pacientes. Es decir, cuando hablamos de agenesia renal, es que no existe la formación del riñón. Puede ser renal, bilateral o unilateral. De igual forma tenemos las anomalías de posición y forma que describiremos posteriormente. Las anomalías de posición estarán determinadas por la tosis renal y también por la ectopia renal. En esta imagen vemos en la imagen A vemos la agenesia renal unilateral. Como vemos, no existe la formación renal, es unilateral. Sin embargo, la glándula suprarrenal está presente. Lógicamente, al no existir el riñón, tampoco existe el uréter.
En la imagen B vemos también una alteración en el desarrollo que se denomina hipoplasia, es decir, un riñón más pequeño que el otro. Esto en la imagen B. Sin embargo, conserva la característica de función. Solamente es la alteración en el tamaño del riñón. En la imagen C podemos ver la formación de un riñón supernumerario. Es decir, en el lado izquierdo se presentan dos riñones y en el lado derecho, perdón, dos riñones y en el lado izquierdo un riñón. Como vemos, la estructura es completamente normal. También tenemos la duplicidad ureteral, que se verá más adelante, cuando existe una multiplicación de la yema ureteral. La yema ureteral es la estructura que va a dar paso a la formación del uréter y las vías urinarias. Entonces, cuando existe una duplicación de esta yema, se pueden formar dos uréteres con un solo riñón, como se evidencia en la imagen. Esta yema ureteral se puede ramificar o se puede duplicar, como estamos viendo. Si se ramifica, se formará el uréter en Y, como se ve en la imagen G. Y si se duplica, se puede tener dos uréteres. Ambos van a desembocar en la vejiga. O en algunos casos puede desembocar uno en la vejiga y otro puede ser en su desembocadura ectópica. Como vemos en la imagen, tenemos las alteraciones en la migración del riñón o los defectos de posición. En esta imagen, en la imagen A, tenemos un riñón pélvico derecho y en la imagen B tenemos una ectopia renal cruzada. Es decir, la ectopia va a ser cuando un órgano se encuentra fuera de su posición anatómica. En este caso, el riñón derecho ha pasado al lado izquierdo. Entonces, eso es un riñón ectópico. Como ha cruzado al lado contralateral, se denomina ectopia cruzada, por el cruce que ha tenido. Lógicamente, cuando hablamos de la migración, todo está en relación a las malformaciones congénitas. También tenemos las alteraciones de la fusión. En este caso, el riñón en herradura. Como estamos viendo, la fusión de ambos polos inferiores nos da la imagen de riñón en herradura. Existen dos pelvis, existen dos uréteres que desembocan en la vejiga y solamente existe la fusión del polo inferior renal. En esta imagen de tomografía vemos cómo hay alteración en la posición y en la rotación. Vemos cómo el riñón ha rotado sobre su eje y ambos miran hacia medial. Vemos la imagen del riñón derecho, que es casi pélvico, y el riñón izquierdo. Y vemos la posición de la pelvis que mira de frente. En esta otra imagen podemos ver cómo es que se llega a formar el famoso riñón en herradura, como está citado en la pieza anatómica. A medida que el riñón tiene que iniciar su ascenso, pues cuando se encuentra en el periodo fetal, este riñón empieza a ascender, pero lo que hace por una alteración es unir sus polos inferiores, fusionarse, hasta tener esta imagen final, como estamos viendo igual en la pieza anatómica. Este es el denominado riñón en herradura. Es una alteración congénita relativamente frecuente dentro de las fusiones, a diferencia de otras malformaciones como es el riñón en torta, que se verá más adelante. En esta imagen vemos las diferentes alteraciones, por ejemplo, la ectopia cruzada, con una agenesia renal, en este caso izquierda, porque el riñón derecho es el que ha cruzado al lado izquierdo y en el izquierdo no existe un riñón. En este caso hay una alteración con el cruce y la rotación. Si vemos, el riñón no tiene esta posición normal, está rotado sobre su eje, es como si mirara de frente a nosotros. La ectopia renal cruzada bilateral, miren cómo cruza ambos uréteres. En este caso, de igual forma, una ectopia con una alteración en la posición y en la rotación. Hay una diferencia importante entre este riñón y este riñón, por la posición que tiene y el sentido en el que va a rotar, alterando lógicamente la posición de la pelvis renal.
Igual en la penúltima imagen. En este otro caso, vamos a ver una imagen tomográfica, por ejemplo, de un paciente que tiene alteración en la posición. Entonces, como estamos viendo, puede existir los denominados riñones pélvicos. Estos riñones pélvicos son considerados riñones ectópicos. Y cuando existe la formación del riñón en herradura, llega a tomar esta imagen. Otras de las malformaciones más frecuentes de las vías urinarias están a nivel de la pelvis y las cálices. La pelvis frecuentemente puede ser una pelvis bífida. Se considera una malformación congénita, pero esta es muy frecuente y no se hace nada. La megacaliosis, el divertículo calicial. Las malformaciones a nivel del uréter pueden ser la duplicidad renoureteral, completa o incompleta. La estenosis de la unión piel-ureteral, de la unión urétero-vesical, el megauréter idiopático y el ureterocele simple, como estamos viendo en esta imagen. La duplicación de la pelvis renal, como estamos viendo, la estenosis de la unión pielo-ureteral, la formación de los divertículos o quistes pélvicos, el vaso aberrante, y de igual forma se puede presentar una alteración en la elongación de la pelvis, como en este caso. La detección precoz se realiza a través de la ecografía prenatal. Existe una sospecha clínica. Puede haber una masa abdominal palpable en el recién nacido y cuadros de infección urinaria. Las malformaciones aparentes también se evidencian cuando hay alteración a nivel de los pabellones auriculares del neonato. Si nace con mielomeningocele, agenesia sacra, hipospadias, hay retraso del crecimiento en el lactante tiene un dolor abdominal inespecífico, hay dificultad para la micción o se presenta hematuria. Todos estos signos nos pueden señalar de que existe alguna malformación congénita a nivel de la vía urinaria. Si se le hace una ecografía al neonato, se puede encontrar una hidronefrosis. O podemos ver, como en la presente imagen, una alteración importante a nivel abdominal. Donde está señalado, lógicamente, corresponde a la imagen renal. O en esta otra imagen, el denominado agenesia renal, y lógicamente es un mortinato. Tiene la facies de Potter, como hemos mencionado. La agenesia renal bilateral está asociado a la enfermedad de Potter. La estenosis piel ureteral, que lógicamente deberá ser sometido a una cirugía, como estamos viendo el punto de la estenosis. O la formación de los vasos aberrantes, es decir, que existe un vaso polar anormal que comprime de forma extrínseca a la unión piel-ureteral y lo que produce es una hidronefrosis secundaria, que esto debe corregirse en una cirugía. O una estenosis de la unión piel-ureteral, que también se corrige con una cirugía denominada pieloplastia. Las malformaciones ureterales, como ya hemos mencionado, van a iniciarse a partir del brote de la yema ureteral. Cuando está iniciando el desarrollo del riñón, se produce un brote de yema ureteral. Este brote lo que hace en el paciente es dar la formación o dar lugar al uréter, que puede multiplicarse, como hemos visto, o puede tener alguna alteración. Puede ser un uréter doble, puede dar lugar a una pelvis doble o puede dar lugar a un uréter bífido. Y en estos casos, en algunos pacientes, el uréter bífido puede desembocar uno superior y otro inferior. Y a veces incluso el inferior puede desembocar a nivel de la uretra o a nivel de otro órgano. También tenemos el denominado ureterocele, que es la formación como si fuera de un divertículo a nivel de la desembocadura del uréter o del meato ureteral. Entonces, lógicamente, se produce una obstrucción.
La triplicidad ureteral es un cuadro poco frecuente, pero existe. En esta imagen, como podemos evidenciar, existe 1, 2 y 3 uréteres. La triplicidad ureteral. Las malformaciones renoureterales también van a estar en relación con la alteración a nivel de los vasos sanguíneos, como vamos a ver a continuación. Y estas malformaciones también, como hemos indicado, pueden desembocar en diferentes órganos, cuando existe una duplicación o una triplicación ureteral. En las anormalidades de la vascularización renal, normalmente nosotros tenemos que la arteria aorta va a dar lugar a la arteria renal. Y en el caso de las venas, la vena renal derecha va a drenar directamente a la vena cava y la vena renal izquierda va a drenar a la vena cava. Sin embargo, puede existir una alteración en cuanto a su irrigación o en cuanto al flujo venoso. La displasia y poliquistosis renal. Las malformaciones, como hemos señalado, pueden ser también de hipoplasia, es decir, un riñón más pequeño, que puede ser unilateral o bilateral, o las displasias renales. En estas displasias están el riñón multiquístico, el quiste simple y otras alteraciones como la poliquistosis renal, que pueden ser autosómica dominante o recesiva. Otras malformaciones también pueden ser la enfermedad quística medular, la esponjosis, como veremos a continuación. La disgenesia, dentro del cuadro de disgenesia, como vemos acá, está citada la hipoplasia. La hipoplasia renal se va a considerar como la disminución del número de nefronas y cálices renales, que puede ser unilateral, donde va a conservar la arquitectura histológica de un riñón normal. Sin embargo, va a ser un poco más pequeño y lógicamente va a tener menos peso a un riñón normal. El diagnóstico va a ser incidental, se puede hacer por una ecografía frecuentemente, pero vemos tiene una arquitectura en el riñón normal, presenta una estructura normal, simplemente es más pequeña y lógicamente tiene menos peso, como vemos en la imagen. La hipoplasia bilateral, es decir, cuando existe una alteración bilateral, podemos encontrar a riñones retraídos, donde no se puede identificar un límite claro entre la corteza y la médula, y estos pacientes van a evolucionar a insuficiencia renal crónica. Anatomopatológicamente van a ser riñones con parénquima normal, pero lógicamente más pequeños. La oligomeganefronía va a ser la disminución del número de nefronas, pero si bien estas nefronas están disminuidas, se van a ir hipertrofiando cada una de ellas. Va a ser una enfermedad congénita. El paciente puede mantener valores de creatinina normal y posteriormente a la adolescencia estos pueden empezar a elevarse y el paciente puede requerir diálisis. Debe recibir una dieta baja en proteínas y si llega a sufrir falla renal, tendrá que ir a diálisis y a trasplante renal. La displasia renal, existe una diferenciación metanéfrica normal. Sin embargo, en la enfermedad quística tiene diferentes variables, donde tanto las nefronas como los túbulos colectores ya están desarrollados, pero hay una alteración con formación de quistes. Se debe diferenciar la enfermedad multiquística y poliquística. La enfermedad multiquística es el denominado riñón multiquístico o displásico. En cambio, el poliquístico va a incluir otras enfermedades. El riñón multiquístico, como estamos viendo en la imagen, va a ser la estructura de un riñón con la formación de múltiples quistes en el parénquima renal. El diagnóstico puede ser dado intrauterino, confirmado por ecografía, se puede hacer estudios cistoscópicos y se puede hacer otros estudios más que pueden mostrarnos una anulación en la función del riñón, especialmente con una gammagrafía renal. En su fase de DMSA se va a ir sumando al diagnóstico con la anulación de la función del riñón.
El tratamiento, lógicamente, va a ser la nefrectomía, porque estos pacientes van a presentar una hipertensión arterial de tipo renovascular. Puede degenerar a una neoplasia o presentar hematuria. Existe un riesgo de malignización. El quiste renal simple. De los adultos, el 50% de adultos puede tener un quiste renal simple. Es raro en niños. Estos cuadros son generalmente adquiridos. Son considerados los quistes renales simples lesiones benignas que van a estar en la corteza. No se comunican habitualmente con las nefronas. Pueden ser únicas, múltiples, a veces unilaterales o bilaterales. No van a provocar síntomas, por lo que el diagnóstico va a ser incidental, generalmente con un estudio ecográfico. Es raro que los quistes requieran intervención, a no ser que tomen un tamaño importante y el paciente tenga sensación de masa renal. Como vemos, este es el estudio ecográfico del paciente y se evidencia aquí la formación de un quiste. Como vemos, el diagnóstico es incidental. Ahora, el riñón poliquístico, o también denominado enfermedad renal poliquística, tiene una variante recesiva y una variante, va a tener principalmente una variante recesiva o autosómica recesiva y una variante autosómica dominante. La variante autosómica recesiva tiene una prevalencia de 1 por cada 5,000 recién nacidos vivos. Pero de estos, el 50% va a morir en las primeras horas, en los primeros días, generalmente por uremia. Como vemos, la herencia es autosómica recesiva. ¿Por qué? Porque pocos de estos pacientes llegan a pasar a la etapa de adultez. Esto es un riñón normal y esta va a ser la imagen de un riñón poliquístico. El riñón poliquístico en su variante autosómica recesiva se caracteriza por esta imagen, llamado también riñón en esponja, como vemos en la imagen histopatológica. Cuanto más pronto se diagnostique, generalmente el cuadro es más severo. En los pacientes que llegan a la adolescencia y a la etapa de adultez, que son raros, desarrollan hipertensión arterial. En los niños pueden presentar también hipertensión portal, varices esofágicas. El 75% de los pacientes que van a llegar a superar el año pueden llegar a vivir hasta los 15 años. Pero estos van a tener múltiples complicaciones. El diagnóstico se va a dar con ecografía, donde vamos a ver riñones grandes, una alteración en la ecogenicidad. También se puede ver alteraciones a nivel del hígado. Se puede diagnosticar después de las 24 semanas de gestación. Y es una patología que requiere consejo genético, es decir, que tiene que ir a una valoración por genética y hacer un árbol genealógico, porque esta es una enfermedad de origen genético. Puede haber otras personas en la familia que pueden tener esta enfermedad. La enfermedad renal poliquística en su variante autosómica dominante se va a presentar entre 1 a 500 o 1 a 1000 recién nacidos vivos. Su herencia es autosómica dominante, está involucrado con el gen PKD1. Es frecuente en adultos que se llega a diagnosticar entre 30 a 50 años de edad. Si se presenta en niños, el cuadro es agresivo. Sin embargo, cuando estos superan el año de edad, el signo generalmente va a ser la hipertensión arterial por hipertensión renovascular. Se puede asociar también a otras malformaciones congénitas. Sin embargo, la enfermedad renal poliquística autosómica dominante es habitualmente bilateral. Esta va a ser la estructura a nivel histopatológico a diferencia del riñón en esponja. Como vemos. Lógicamente, el tamaño tan aumentado de estos riñones va a dar la sensación de masa, la presencia de hematuria y el tratamiento, lógicamente, va a ser la nefrectomía, diálisis y trasplante renal. Como es una enfermedad genética, tiene que ir igual a consejo genético. Sin embargo, la poliquistosis o enfermedad poliquística renal autosómica dominante se asocia también a quistes en otros órganos, como son hígado,
y vaso frecuentemente. Esta es la pieza patológica de un paciente que teníamos en el servicio de urología. Como vemos, el gran tamaño del riñón. Al estudio ecográfico podemos encontrar este tipo de imágenes. En la tomografía se puede ver la formación de múltiples quistes que ocupan todo el parénquima renal. La relación de enfermedad poliquística renal autosómica y el diagnóstico es importante, pues estos pacientes llegan al diagnóstico gracias a que los médicos generales pueden llegar a captar estos pacientes en un estudio ecográfico y posteriormente verlos en el servicio de urología. Las malformaciones congénitas deben ser evaluadas por el servicio de urología, pero la mayor parte de estos son diagnosticados primeramente por medicina general. Muchos como hallazgo incidental, por lo tanto es importante recordar que desde un estudio ecográfico básico se puede llegar al diagnóstico. Muchas gracias.